¿Alguna vez has perdido todo en un instante por hacer lo correcto? ¿Te has preguntado si la bondad realmente tiene valor en un mundo donde solo importa el dinero? Déjenme contarles la historia de Mateo Ruiz, un joven mecánico de 28 años que fue despedido brutalmente frente a todos sus compañeros por el terrible crimen de ayudar a una anciana sorda que nadie más quería atender. Su jefe lo humilló, lo echó a la calle sin paga y le cerró todas las puertas en el barrio. Pero lo que ese jefe prepotente no sabía, lo que nadie en ese taller imaginaba, era quién era realmente esa anciana de ropa humilde y mirada silenciosa. Y en exactamente 72 horas, cuando la verdad saliera a la luz, ese mismo hombre estaría rogando de rodillas, llorando, suplicando perdón. Porque a veces, mis queridos amigos, la justicia no llega rápido, pero cuando llega, llega con una fuerza que cambia destinos para siempre. Esta es la historia de Mateo Ruiz, y les prometo que lo que están a punto de escuchar les hará creer nuevamente en que la dignidad siempre, siempre, vale más que cualquier sueldo. El sol apenas comenzaba a calentar el pavimento agrietado de la colonia industrial en Guadalajara, cuando Mateo Ruiz empujó la pesada puerta metálica del taller mecánico, el Tornillo de Oro. El chirrido oxidado del metal anunció su llegada, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 4 años. Eran las 6:15 de la mañana. Mateo siempre llegaba 15 minutos antes que el resto del personal, no porque se lo exigieran, sino porque así se lo había enseñado su abuelo Esteban antes de morir. Mijo, el que llega primero, demuestra que el trabajo no le pesa, y el que se queda hasta el final, demuestra que le importa. Mateo encendió las luces del taller, revelando un espacio amplio pero desordenado. Herramientas desperdigadas sobre bancos de trabajo manchados de grasa, calendarios viejos de refaccionarias colgando de paredes descarapeladas, el olor permanente a aceite de motor y solvente industrial. No era el taller más moderno de Guadalajara, ni siquiera del barrio, pero para Mateo, durante 4 años, había sido más que un lugar de trabajo. Había sido su escuela, su segundo hogar, el lugar donde había perfeccionado el oficio que su abuelo le había enseñado desde niño. Con movimientos automáticos, producto de la repetición diaria, Mateo comenzó su rutina matutina. Barrer el piso de concreto manchado, organizar las herramientas que los mecánicos más descuidados dejaban tiradas, preparar el área de trabajo, verificar los proyectos pendientes en la pizarra desgastada, donde don Ramiro, el dueño del taller, anotaba con marcador casi borrado las reparaciones del día. Mientras trabajaba, Mateo tarareaba suavemente una canción que su abuelo solía silbar mientras reparaba motores en el pequeño garaje de su casa, en Tlaquepaque. Canciones de José Alfredo Jiménez, de Javier Solís, esas melodías que hablaban de dignidad, de trabajo, honesto, de hombres que valían por sus acciones y no por su dinero. Su abuelo Esteban había sido su héroe, un mecánico de la vieja escuela que podía diagnosticar un problema con solo escuchar el ronroneo del motor, que trataba cada auto, fuera un Suru desvencijado o un BMW reluciente, con el mismo respeto y dedicación, que cobraba justo, explicaba con paciencia y nunca, nunca se aprovechaba de la ignorancia de sus clientes. La mecánica es como un lenguaje, Mateito, le decía mientras sus manos manchadas de grasa señalaban las entrañas de algún motor. Los motores hablan, te dicen qué les duele, qué necesitan, pero solo los escuchan quienes tienen paciencia y respeto. Esteban había muerto hacía 6 años, de un infarto súbito mientras trabajaba en el motor de una camioneta. Mateo, entonces, con apenas 22 años, había jurado honrar su memoria convirtiéndose en el tipo de mecánico que su abuelo había sido. Honesto, dedicado, respetuoso. Pero la vida después de la muerte de don Esteban no había sido fácil. Mateo había tenido que dejar la universidad, donde estudiaba ingeniería mecánica en las noches, para trabajar tiempo completo
y ayudar a su madre y a su hermana menor, Lupita, de 16 años, quien soñaba con ser maestra, pero cuyos sueños dependían de que Mateo pudiera pagar sus estudios. El taller, el Tornillo de Oro, había sido su refugio entonces. Don Ramiro Mendoza, el dueño, un hombre corpulento de 55 años con bigote poblado y manos del tamaño de guantes de béisbol, lo había contratado después de ver su trabajo. «Tienes manos de artesano», le había dicho entonces. «Eso no se enseña en ninguna escuela. Eso viene de adentro». Durante los primeros 2 años, Mateo había creído en esas palabras. Don Ramiro parecía apreciar su trabajo, su puntualidad, su ética. Pero gradualmente algo había cambiado. El taller había comenzado a crecer. De 5 mecánicos habían pasado a 12. Don Ramiro había invertido en equipo nuevo, en publicidad, en un letrero luminoso que prometía las reparaciones más rápidas de Guadalajara. Y con ese crecimiento había llegado una nueva filosofía: velocidad sobre calidad, cantidad sobre excelencia, dinero sobre dignidad. «Mateo, tienes que apurarte», le gritaba ahora don Ramiro, cada vez con más frecuencia. «Los clientes no quieren perfección, quieren rapidez. Me estás costando dinero con tanta meticulosidad». Pero Mateo no podía trabajar de otra manera. No sabía cómo hacer un trabajo mediocre, cómo instalar una pieza sin verificar 3 veces que estuviera perfecta, cómo entregar un auto sabiendo que había tomado atajos. La voz de su abuelo resonaba demasiado fuerte en su memoria. Esa tensión había ido creciendo. Don Ramiro lo regañaba públicamente frente a los otros mecánicos. Le asignaba los trabajos más difíciles con los plazos más imposibles. Le pagaba menos que a otros con menos experiencia, pero más dispuestos a hacer trabajos rápidos y suficientemente buenos. Pero Mateo resistía, porque necesitaba ese trabajo, porque su madre dependía de su sueldo para sus medicinas contra la diabetes, porque Lupita necesitaba uniformes, libros, pasajes, porque el orgullo de su abuelo no le permitía renunciar, solo ser despedido, si ya no era suficientemente bueno. Mis queridos amigos, si esta historia les está llegando al corazón, suscríbanse y comenten de dónde nos escuchan, porque lo que viene a continuación es algo que todos necesitamos escuchar en estos tiempos donde parece que los valores ya no importan. Mientras Mateo terminaba de organizar su área de trabajo, la puerta metálica volvió a chirriar. Era Chuy, uno de los mecánicos más jóvenes, apenas 19 años, con tatuajes en los brazos y una actitud de falsa confianza que apenas ocultaba su inexperiencia. «Órale, Mateo, llegaste temprano otra vez», comentó Chuy encendiendo un cigarro, a pesar de los letreros de prohibido fumar por todo el taller. «¿Te pagan extra por besar el trasero del jefe o lo haces gratis?» Mateo no respondió. Había aprendido que con tipos como Chuy, el silencio decía más que 1000 palabras. Continuó revisando la lista de trabajos pendientes para ese martes. Gradualmente, el resto del equipo fue llegando. 10 mecánicos de diversas edades y habilidades. Algunos buenos, como don Fermín, un hombre de 60 años que había trabajado con el abuelo de Mateo décadas atrás. Otros mediocres, como Toño y el Gordo, que hacían lo mínimo indispensable. Y otros francamente malos, como Chuy y sus amigos, que habían conseguido sus puestos no por talento, sino por conocer a alguien que conocía a don Ramiro. A las 7:30 en punto, don Ramiro Mendoza hizo su entrada. Como siempre, llegaba en su camioneta Lobo nueva, reluciente, con rines cromados que costaban más que el sueldo mensual de Mateo. Como siempre, vestía pantalones de mezclilla caros y una camisa de trabajo con su nombre bordado en letras doradas. Como siempre, su actitud era la de un rey inspeccionando su reino. «Buenos días, muchachos», saludó con voz potente, aunque el saludo sonaba más a orden que a cortesía. «Tenemos un día pesado. 8 autos esperando, 2 de ellos urgentes porque los clientes son importantes. Quiero eficiencia, quiero velocidad, quiero que cada uno de ustedes valga lo que les pago». Distribuyó las asignaciones.
Mateo recibió un Nissan Versa con problemas de transmisión. Y Mateo, añadió don Ramiro con ese tono que siempre precedía una crítica, este trabajo quiero que lo termines antes del mediodía. El cliente viene a las 2 y ya tuve que disculparme 2 veces, porque tus perfeccionismos nos han atrasado. ¿Quedó claro? Sí, don Ramiro, respondió Mateo, aunque sabía que reparar correctamente esa transmisión requería al menos 6 horas de trabajo meticuloso. Más te vale, gruñó el dueño, porque ya estoy cansado de tus lentitudes. Si no puedes con el ritmo de este taller, hay 100 muchachos allá, afuera que darían lo que fuera por tu puesto. Las palabras cayeron como piedras sobre Mateo, pero su rostro permaneció impasible. Asintió y se dirigió a su área de trabajo, consciente de las miradas burlonas de Chuy y sus amigos. Ya valió el Mateo, murmuró Chuy lo suficientemente alto para que todos escucharan. El jefe ya lo trae entre ojos. Mateo se metió debajo del Nissan buscando refugio en el trabajo, en el lenguaje familiar de los motores y las transmisiones. Ahí, en el silencio relativo debajo de un auto, rodeado por el olor a grasa y metal, podía pensar. Podía recordar las enseñanzas de su abuelo. Podía mantener su dignidad intacta. Las horas pasaron. Mateo trabajaba con su precisión característica, a pesar de la presión del tiempo. A las 11 de la mañana, cuando estaba a mitad del trabajo, escuchó un alboroto en la entrada del taller. Rodó fuera de debajo del Nissan, limpiándose las manos con un trapo sucio, y vio algo que llamó su atención inmediatamente. Una anciana, quizás de 75 u 80 años, estaba parada en la entrada del taller. Su apariencia era humilde, un vestido de algodón desgastado en tonos florales descoloridos, un suéter tejido a mano con algunos agujeros visibles, zapatos ortopédicos viejos pero limpios, y un bolso de tela que parecía haber visto mejores días. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño sencillo. Arrugas profundas surcaban su rostro moreno, curtido por años de sol y trabajo. Pero lo que más llamó la atención de Mateo fueron sus ojos, grises, casi translúcidos, con esa claridad particular que tienen las personas de edad avanzada. Ojos que, a pesar de su edad, brillaban con inteligencia y determinación. La anciana se acercó a Chuy, quien estaba más cerca de la entrada, y comenzó a hacer gestos con las manos. Movimientos precisos, deliberados, que Mateo reconoció inmediatamente. Lenguaje de señas. La mujer era sorda. Sección 2. La cliente incomprendida. Escalada de crueldad. Chuy la miró con confusión primero, luego con algo que parecía fastidio. ¿Qué onda, abuelita? ¿Qué quiere? La anciana repitió sus gestos, esta vez con mayor urgencia. Señaló hacia afuera, luego hacia el taller, luego hizo el gesto universal de un volante girando. «No le entiendo nada», dijo Chuy, levantando las manos en señal de rendición. «Oigan, hay una viejita aquí que está haciendo señas raras. ¿Alguien le entiende?» Varios mecánicos se acercaron, formando un semicírculo alrededor de la mujer. Mateo observaba desde su posición, a unos metros de distancia, sin atreverse aún a intervenir. «Creo que es sorda», comentó Toño. «Mi tía es así. Hacen esas señas con las manos». «¿Y qué quiere?», preguntó el gordo con impaciencia. «Tenemos trabajo». La anciana, claramente frustrada por no poder comunicarse, sacó de su bolso un pequeño cuaderno y un lápiz. Con mano temblorosa por la edad, comenzó a escribir. Cuando terminó, le mostró el cuaderno, a Chuy. «Mi auto no enciende. Está afuera. ¿Pueden ayudarme?», leyó Chuy en voz alta. «¿Y qué auto es, abuelita?», preguntó en voz excesivamente alta, como si el volumen pudiera atravesar su sordera. La mujer no respondió. Obviamente no podía escucharlo. Señaló nuevamente hacia afuera y comenzó a caminar, esperando que la siguieran. «Ay, no», gruñó Chuy. «Yo tengo trabajo, que alguien más la atienda». «Yo también estoy ocupado», añadió Toño rápidamente. «Ni madres, yo no».
se sumó el gordo. La anciana los miraba a todos, sus ojos moviéndose de un rostro a otro, buscando un destello de comprensión, de disposición para ayudarla. Pero todo lo que encontraba era rechazo apenas disimulado. Fue entonces cuando don Ramiro, quien había estado en su oficina, salió al escuchar el alboroto. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué todos están perdiendo el tiempo?» Su voz retumbó en el taller. «Es una viejita sorda, jefe», explicó Chui. «Dice que su carro no enciende y está afuera, pero ninguno tiene tiempo para atenderla». Don Ramiro se acercó a la anciana, observándola de arriba a abajo, con una mirada evaluadora que no intentaba ocultar su desdén. Su ropa humilde, sus zapatos viejos, su bolso desgastado. Todo en su apariencia gritaba pobreza, para alguien como don Ramiro, quien había aprendido a juzgar a las personas por el tamaño de sus billeteras. «Señora», dijo don Ramiro en voz alta y lenta, como si hablarle a una niña pequeña, «este es un taller profesional. No atendemos chatarras». La mujer, al no escucharlo, lo miró expectante, esperando que le escribiera algo o le hiciera señas. Pero don Ramiro simplemente agitó la mano en un gesto de despedida. «Ya váyase, señora. No tenemos tiempo para esto. Váyase». La anciana entendió el mensaje, no por las palabras que no podía escuchar, sino por el lenguaje corporal universal del rechazo. Sus hombros se hundieron ligeramente, la luz en sus ojos se apagó un poco. Asintió con dignidad, guardó su cuaderno en el bolso y se dio la vuelta para marcharse. Fue en ese momento cuando algo dentro de Mateo se rompió. Quizás fue el recuerdo de su abuelo, quien jamás habría dejado que alguien se fuera sin ayuda. Quizás fue pensar en su propia madre, de edad similar, y cómo se sentiría si alguien la tratara así. Quizás fue simplemente que la crueldad casual de la escena le resultaba insoportable. Sin pensarlo demasiado, Mateo salió de debajo del Nissan y se acercó a la anciana, que ya estaba a punto de cruzar la puerta del taller. «Señora», la llamó, tocándole suavemente el hombro. La mujer se volvió, sorprendida, y entonces Mateo hizo algo que dejó a todos en el taller completamente mudos. Levantó sus manos y comenzó a comunicarse en lenguaje de señas. Sus movimientos eran un poco torpes. Claramente no era un experto, pero eran comprensibles. Y la transformación en el rostro de la anciana fue instantánea. Sus ojos se iluminaron, su postura se enderezó. Una sonrisa de puro alivio se dibujó en su rostro arrugado. Ella respondió con señas fluidas, rápidas, años de práctica evidente en cada movimiento de sus manos. Mateo frunció el ceño, concentrándose intensamente. Capturó tal vez la mitad de lo que ella decía, pero era suficiente. Sacó su propio pequeño cuaderno del bolsillo de su overol y escribió. «Mi lengua de señas no es muy buena. ¿Podemos escribir?» La anciana asintió vigorosamente, lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Tomó el cuaderno y escribió con letra sorprendentemente elegante, a pesar del temblor de sus manos. «Gracias, joven. Nadie me había entendido en todo el día. Mi auto está afuera. Un Chevrolet Malibu 1985. No enciende desde esta mañana. ¿Puede ayudarme?» Mateo leyó la nota y asintió. «Con mucho gusto, señora. Déjeme revisarlo». Pero antes de que pudiera dar un paso, la voz de don Ramiro tronó como un trueno. El taller entero se quedó en silencio. Ese silencio pesado, tenso, que precede a las tormentas. Todos los mecánicos dejaron lo que estaban haciendo. Chuy y sus amigos intercambiaron miradas cómplices, anticipando el espectáculo. Don Fermín, el mecánico veterano, negó con la cabeza tristemente, sabiendo lo que venía. Mateo se volvió hacia su jefe, manteniendo su compostura. «Don Ramiro, solo voy a revisar el auto de la señora. No tardará mucho». «¿No tardará mucho?» La voz de don Ramiro subió una octava, su rostro enrojeciendo. «¿No tardará mucho? Tienes un Nissan a medio terminar que debía estar listo hace una hora, y ahora quieres perder tiempo con la chatarra de una vieja sorda que probablemente ni siquiera puede pagar». La anciana, aunque no podía escuchar las palabras,
Entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. El lenguaje corporal de don Ramiro, su rostro furioso, sus gestos agresivos. Todo era universal. Dio un paso atrás, su mano apretando el cuaderno contra su pecho, como protegiéndose. Don Ramiro, con todo respeto, respondió Mateo, manteniendo su voz calmada pero firme. Solo será un momento para diagnosticar el problema. La señora necesita ayuda y nosotros somos un taller mecánico. Para eso estamos. ¿Para eso estamos? Don Ramiro avanzó hacia Mateo, invadiendo su espacio personal. A pesar de que Mateo era más alto, don Ramiro tenía la presencia física de quien está acostumbrado a intimidar. Estamos para ganar dinero, idiota, no para hacer caridad con viejas pobres. No es caridad, es nuestro trabajo, insistió Mateo. Mi abuelo siempre dijo, «A la chingada tu abuelo», gritó don Ramiro, escupiendo las palabras con veneno. Tu abuelo era un pobre pendejo que se murió sin un quinto en los bolsillos, y tú vas por el mismo camino con tus estupideces de honor y dignidad. Algo cambió en los ojos de Mateo. Podía soportar los insultos hacia él, las humillaciones, los abusos. Pero insultar la memoria de su abuelo Esteban, el hombre que le había enseñado todo, que le había dado un propósito, eso cruzaba una línea. Don Ramiro, dijo Mateo, su voz ahora más fría, más dura. No hable así de mi abuelo. Y sí, voy a ayudar a esta señora. Puedo hacerlo en mi hora de comida, sí. No vas a hacer nada. Don Ramiro lo interrumpió, su voz alcanzando un volumen que hizo eco en todo el taller. Porque estás despedido. Despedido. ¿Me oyes? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el rumor distante del tráfico de Guadalajara pareció desaparecer. Mateo parpadeó, procesando las palabras. ¿Qué? ¿Lo que oíste? Don Ramiro se cruzó de brazos, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate de mi taller. Ahora. Don Ramiro, por favor. La voz de don Fermín se elevó desde el fondo. Mateo es el mejor mecánico que tienes. No puedes... ¡Cállate, Fermín!, rugió don Ramiro. ¿O tú también te vas? ¿Alguien más quiere defender al santurrón este? Nadie dijo nada. Los mecánicos bajaron la mirada, algunos por vergüenza, otros por miedo. Chuy y sus amigos sonreían abiertamente, disfrutando del espectáculo. Mateo miró a su alrededor. 4 años de trabajo. 4 años de levantarse antes del amanecer. 4 años de dar lo mejor de sí mismo. Y todo terminaba así, en un instante, por el crimen de querer ayudar a una anciana necesitada. Está bien, dijo finalmente, su voz sorprendentemente calmada. Me iré, pero primero ayudaré a la señora. ¿Qué parte de estás despedido no entiendes? Don Ramiro estaba perdiendo el control completamente. Si das un paso hacia ese carro, te juro que... ¿Qué? Mateo lo enfrentó, por primera vez en 4 años sosteniéndole la mirada sin bajarla. ¿Qué va a hacer don Ramiro? ¿Despedirme 2 veces? La anciana, observando toda la escena, comenzó a hacer señas frenéticamente. Escribió rápidamente en su cuaderno. Por favor, joven, no quiero causarle problemas. Me iré. Gracias de todas formas. Pero Mateo tomó el cuaderno y escribió con letra firme. No se preocupe, señora. Yo la ayudaré. Este hombre no me asusta. Don Ramiro, viendo la comunicación escrita, arrancó el cuaderno de las manos de Mateo. Ah, sí, ¿no te asusto? Pues déjame asustarte entonces. Se volvió hacia todos los mecánicos presentes. Escuchen bien, todos. Mateo Ruiz está despedido. Y más que eso, se volvió hacia Mateo con una sonrisa malévola. Me voy a encargar, personalmente, de que ningún taller en todo Guadalajara te contrate. Voy a llamar a cada dueño de taller que conozco, y conozco a todos, y les voy a decir que eres un insubordinado, un problemático, un mecánico mediocre que no vale la pena contratar. Sacó su teléfono celular y lo agitó frente a la cara de Mateo. Tengo contactos por toda la ciudad. Para cuando termine de hacer mis llamadas,
No vas a conseguir trabajo ni de lavador de carros. Te voy a hundir, Mateo. Te voy a destruir. Y tu mamá y tu hermanita van a pagar las consecuencias de tu estupidez. Las palabras fueron como cuchillos, porque don Ramiro sabía exactamente dónde atacar. Sabía de la madre enferma de Mateo, de Lupita estudiando la preparatoria, de las deudas, de las responsabilidades, y ahora estaba usando todo eso como arma. Don Ramiro, la voz de Mateo tembló ligeramente por primera vez, no de miedo, sino de rabia contenida. Puede hacer lo que quiera conmigo. Puede destruir mi reputación. Puede cerrarme todas las puertas. Pero no voy a cambiar quién soy. No voy a abandonar a esta señora solo porque usted me lo ordena. ¿Sabes qué, Mateo? Don Ramiro se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. Tu problema es que eres exactamente como tu abuelo, un perdedor, un fracasado, un idiota que confunde la terquedad con la dignidad. Y mira dónde terminó él, muerto, pobre, olvidado. Y tú vas a terminar igual. Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba. No de derrota, sino de liberación. Porque en ese momento entendió algo fundamental. Prefería ser como su abuelo, muerto, pobre y olvidado, según don Ramiro, que pasar un día más siendo como este hombre cruel y vacío que tenía enfrente. Tiene razón, don Ramiro, dijo Mateo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Soy exactamente como mi abuelo, y me siento orgulloso de eso. Se volvió hacia la anciana, que observaba con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, claramente conmovida por presenciar a alguien sacrificándose por ella, y le hizo una seña para que lo siguiera. «Venga, señora, revisemos su auto». «Mateo Ruiz». La voz de don Ramiro era pura furia. «Si sales por esa puerta, no hay vuelta atrás. Estás acabado en esta ciudad». Mateo no se volvió. Simplemente continuó caminando hacia la salida del taller, la anciana siguiéndolo con pasos temblorosos pero decididos. «¡Todos! ¡Miren bien!». Don Ramiro se dirigió a los mecánicos. «Esto es lo que pasa cuando dejan que su corazón gobierne su cerebro. Miren al idiota de Mateo tirando su vida a la basura por una vieja que ni siquiera conoce». Afuera, bajo el sol implacable de mediodía en Guadalajara, un Chevrolet Malibu 1985 color beige aguardaba. El auto tenía al menos 40 años. Su pintura estaba desteñida, sus llantas gastadas, pequeñas manchas de óxido salpicaban su carrocería. Era, objetivamente, el tipo de auto que don Ramiro llamaría chatarra. Pero para Mateo, en ese momento, era lo más importante del mundo. La anciana sacó las llaves de su bolso con manos temblorosas y se las entregó a Mateo. Escribió en su cuaderno: «No debió hacer esto por mí. Ahora perdió su trabajo». Mateo leyó la nota y sonrió, una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. Escribió su respuesta: «Señora, algunos trabajos no valen la pena conservar, y algunas decisiones son más importantes que el dinero. Ahora, veamos qué le pasa a su Malibú». Se metió al auto e intentó encenderlo. El motor hizo un sonido débil, un clic, 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 que Mateo reconoció inmediatamente. Salió del auto, abrió el capó y comenzó su inspección. Mientras trabajaba, no se dio cuenta de que desde la entrada del taller, escondido detrás de la puerta metálica, don Fermín observaba con una mezcla de tristeza y respeto. Tampoco notó que Chuy había sacado su celular y estaba grabando todo en video, riendo y haciendo comentarios burlones a sus amigos sobre el idiota de Mateo jugando al héroe. Lo que Mateo tampoco sabía, lo que nadie en ese taller sabía, era que la anciana humilde parada junto a él, observándolo trabajar con gratitud silenciosa en sus ojos, era Guadalupe Sánchez Montes. Guadalupe Sánchez Montes, dueña de Grupo Automotriz Montes. Guadalupe Sánchez Montes, propietaria de la cadena de talleres mecánicos más grande de Jalisco. Guadalupe Sánchez Montes, quien poseía no solo 47 talleres especializados, sino también 3 concesionarias de autos de lujo
y una fortuna valuada en más de 800 millones de pesos. Guadalupe Sánchez Montes, quien ese día conducía su Malibú del 85, el primer auto que había comprado con sus propias manos hace 4 décadas, cuando era una joven mecánica luchando por sobrevivir en un mundo de hombres. Guadalupe Sánchez Montes, quien había decidido visitar talleres pequeños de Guadalajara de incógnito, vestida humildemente para ver cómo trataban a una anciana sorda sin recursos aparentes. Una prueba que 14 talleres habían fallado en los últimos 3 días. Hasta ahora. Mateo se inclinó sobre el motor del Malibú, sus manos moviéndose con la familiaridad de quien ha hecho esto 1000 veces. El sol de mediodía golpeaba su espalda a través del overol. El sudor comenzaba a formar manchas en la tela azul, pero él estaba completamente concentrado. El problema no es la batería, murmuró para sí mismo, aunque sabía que la anciana no podía escucharlo. Revisó los cables de la batería de todas formas, verificando las conexiones. Estaban limpias, bien ajustadas. Tocó los bornes con los dedos, sintiendo si había corrosión oculta. Nada. Sacó un multímetro pequeño de su bolsillo, una herramienta que siempre llevaba consigo, un regalo de su abuelo, y midió el voltaje de la batería. 12.6 voltios. Perfecta. Entonces no es alimentación eléctrica, continuó su monólogo interno. Verificó el motor de arranque, palpando su temperatura, escuchando atentamente el sonido que hacía cuando giraba la llave. El clic-clic-clic era distintivo, pero no era el sonido de un motor de arranque muerto. Era otra cosa. Guadalupe observaba cada movimiento con atención extraordinaria. Había visto a cientos de mecánicos en su vida. Había sido mecánica ella misma durante 15 años, antes de convertirse en empresaria, y reconocía la diferencia entre alguien que simplemente hacía su trabajo y alguien que realmente entendía los motores. Este joven, este Mateo que acababa de sacrificar su empleo por ayudarla, claramente pertenecía a la segunda categoría. Mateo se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo, dejando una nueva mancha de grasa en su rostro. Miró a Guadalupe y levantó un dedo, indicándole un momento. Luego escribió en el cuaderno: ¿Cuándo fue la última vez que le dieron servicio completo al auto? Guadalupe tomó el cuaderno. Su escritura era elegante, pero ligeramente temblorosa. Hace 3 meses, un taller en la avenida Chapultepec. Me cobraron 3.500 pesos por servicio completo. Mateo frunció el ceño. 3.500 pesos era una cantidad considerable para un servicio en un auto de los años 80. Escribió. ¿Le dijeron específicamente qué trabajos hicieron? Dijeron que cambiaron aceite, filtros, bujías y ajustaron todo. Me dieron una factura muy detallada. ¿Tiene la factura con usted? Guadalupe buscó en su bolso y extrajo una factura doblada cuidadosamente. Mateo la examinó, sus ojos moviéndose rápidamente sobre cada línea. La factura listaba: cambio de aceite sintético premium, filtro de aceite, filtro de aire de alto rendimiento, juego completo de bujías de iridio, limpieza de inyectores, ajuste de motor y varias otras reparaciones que sonaban impresionantes. Mateo sintió que la rabia crecía en su pecho. Regresó al motor y comenzó una inspección más detallada. Retiró la tapa del filtro de aire. El filtro estaba sucio. Claramente no había sido cambiado recientemente. Marcas de polvo y suciedad que requerirían meses de acumulación. Revisó las bujías. Con movimientos expertos, desconectó el cable de la primera bujía y la extrajo. Estaba desgastada, los electrodos erosionados, claramente. No eran bujías nuevas de iridio como la factura indicaba. Verificó el nivel del aceite. El color era oscuro, casi negro. Aceite viejo, no sintético premium recién cambiado. Mateo cerró los ojos, respirando profundamente para controlar su furia. Esta anciana sorda había sido estafada. Le habían cobrado 3.500 pesos por trabajos que nunca realizaron, aprovechándose de su incapacidad para escuchar, para defenderse,
para cuestionar. Escribió en el cuaderno con letra firme, presionando el lápiz con fuerza. «Señora, lamento decirle esto, pero ese taller no hizo ninguno de los trabajos que le cobraron. La estafaron completamente». Guadalupe leyó la nota. Su expresión no mostró sorpresa, solo una tristeza profunda y familiar. Escribió: «Lo sospechaba. No es la primera vez. Cuando eres sorda y mujer, muchos piensan que eres tonta». Esas palabras golpearon a Mateo como un puñetazo. Recordó a su abuelo diciéndole: «Mateíto, la gente más vulnerable merece nuestro mayor respeto y protección. Los aprovechadores son cobardes que atacan a quienes no pueden defenderse fácilmente». Escribió: «Ese taller debería estar en la cárcel, pero ahora déjeme encontrar el problema real de su Malibú, y le prometo que no le voy a cobrar un centavo». Guadalupe negó con la cabeza, vigorosamente, y escribió: «No, joven, ya perdió su trabajo por ayudarme. Al menos déjeme pagarle por su tiempo y conocimiento». «Señora», escribió Mateo, «si acepto dinero de usted, sería igual que ese taller que la estafó. Por favor, permítame hacer esto». Guadalupe lo observó largamente. En ese rostro joven, manchado de grasa y sudor, vio algo que no había visto en años en esta industria: integridad pura, sin cálculo, sin agenda oculta. Asintió lentamente, permitiéndole continuar. Mateo regresó al motor con renovada determinación. Esta vez, realizó una inspección sistemática y exhaustiva. Revisó el distribuidor, los cables de bujías, el alternador, la bomba de gasolina. Todo funcionaba correctamente, aunque desgastado por el tiempo. Entonces, casi 20 minutos después de comenzar, encontró el problema. El fusible principal del sistema de inyección estaba fundido. Un fusible de 15 amperes, tan pequeño que cabía en la palma de su mano, había fallado, cortando la alimentación a todo el sistema de combustible. Sin combustible llegando al motor, el auto simplemente no podía arrancar. Era un problema ridículamente simple. Un fusible que costaba literalmente 5 pesos. Una reparación que tomaría 30 segundos una vez identificada. Pero identificarlo requería conocimiento, paciencia y un diagnóstico metódico. Todas las cosas que Mateo poseía y que, aparentemente, los mecánicos del taller que había estafado a Guadalupe no tenían ni el interés de desarrollar. Mateo revisó su bolsillo y encontró exactamente lo que necesitaba: un fusible de repuesto de 15 amperes que siempre llevaba como parte de su pequeño kit de emergencia. Lo reemplazó en el panel de fusibles, verificó las conexiones y cerró la tapa. «Listo», dijo en voz alta, olvidando momentáneamente que ella no podía escucharlo. Se corrigió rápidamente, tomando el cuaderno. «Encontré el problema. Era solo un fusible fundido. Ya lo reemplacé. Su Malibú debería funcionar perfectamente ahora». Guadalupe leyó la nota, sus cejas elevándose con sorpresa. Escribió: «¿Un fusible? ¿Eso era todo?». «Sí, señora. A veces los problemas más complicados tienen las soluciones más simples, pero hay que saber buscar». Mateo le entregó las llaves. «¿Quiere intentar arrancarlo?». Guadalupe tomó las llaves, sus manos temblando ligeramente, no de nerviosismo, sino de emoción. Se sentó en el asiento del conductor, ese asiento de tela gastada que conocía mejor que cualquier silla en cualquiera de sus oficinas ejecutivas. Giró la llave. El motor del Malibú rugió a la vida. No fue un arranque titubeante o débil. Fue fuerte, confiable. El sonido de un motor bien mantenido que simplemente necesitaba un pequeño ajuste. El familiar ronroneo llenó el aire caliente de mediodía. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas arrugadas de Guadalupe. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más profundo. Alivio, gratitud y algo más. La reafirmación de que todavía existían personas buenas en el mundo, personas como su difunto esposo Roberto, quien había sido mecánico también, quien la había tratado con respeto cuando todos los demás
La desestimaban por ser mujer y sorda. Apagó el motor y salió del auto. Se acercó a Mateo y, para su sorpresa, tomó sus manos manchadas de grasa entre las suyas. Sus ojos grises, llenos de lágrimas, lo miraron con una intensidad que lo desarmó completamente. Luego, hizo algo que Mateo no esperaba. Comenzó a comunicarse en lenguaje de señas, pero despacio, deliberadamente, para que él pudiera entender. Gracias, señor. No solo por arreglar mi auto, gracias por verme como una persona, no como una molestia. Mateo entendió las señas básicas. Respondió torpemente con sus propias manos. No tiene que agradecer, es lo correcto. Guadalupe sonrió a través de sus lágrimas. Escribió en el cuaderno. ¿Cómo aprendió lenguaje de señas? Mateo escribió su respuesta, y al hacerlo, reveló una parte de su historia que explicaba tanto de quién era. Mi abuelo tenía un amigo sordo, don Pascual. Cuando yo era niño, mi abuelo me enseñó señas básicas para que pudiera comunicarme con él. Don Pascual me enseñaba mecánica y yo le enseñaba a leer. Mi abuelo decía que todos los lenguajes son importantes, pero el lenguaje del respeto es el que más vale. Guadalupe leyó esto y más lágrimas corrieron por su rostro. Escribió. Su abuelo era un hombre sabio. ¿Cómo se llamaba? Esteban Ruiz. Era mecánico también. Murió hace 6 años. Lo siento mucho, pero claramente su espíritu vive en usted. Mateo sintió un nudo en su garganta. Habían pasado solo 30 minutos desde que había sido despedido, desde que don Ramiro había insultado la memoria de su abuelo. Y ahora esta anciana, esta completa extraña, honraba a ese mismo hombre con sus palabras. Guadalupe continuó escribiendo. ¿Tiene familia que dependa de usted? Mateo dudó, pero algo en los ojos de esta mujer lo hizo responder con honestidad. Mi madre está enferma, tiene diabetes, y mi hermana menor, Lupita, tiene 16 años. Está en la preparatoria. Yo pago sus estudios y las medicinas de mi mamá. ¿Y ahora que perdió su trabajo? Mateo escribió con una confianza que no sentía completamente. Encontraré otro. Soy buen mecánico. Alguien me contratará. Guadalupe negó con la cabeza y escribió. Escuché lo que su exjefe dijo, que destruiría su reputación en toda la ciudad. ¿Es verdad que tiene esos contactos? Don Ramiro conoce a muchos dueños de talleres, sí, pero no puede conocerlos a todos. Algo encontraré. Y mientras tanto, ¿cómo vivirán su madre y hermana? Era una pregunta directa, sin delicadeza, pero sin crueldad. Era la pregunta de alguien que entendía las realidades duras de la vida. Mateo escribió. Tengo algunos ahorros. Nos alcanzarán para 2, quizás 3 semanas. Para entonces ya habré encontrado trabajo. Guadalupe asintió lentamente. Escribió. Joven Mateo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, señora. ¿Por qué me ayudó? Podría haber permanecido callado, conservado su empleo, seguido con su vida. Yo soy una extraña. ¿Por qué arriesgó todo por mí? Mateo contempló la pregunta. Era la misma pregunta que se había estado haciendo a sí mismo. Finalmente escribió. Mi abuelo me enseñó que el carácter de un hombre se mide por cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Usted necesitaba ayuda. Yo podía ayudar. Era así de simple. Guadalupe leyó esto y cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. Escribió en el cuaderno con letra firme y decidida. Joven Mateo, necesito que me haga un favor muy grande. ¿Qué favor, señora? Necesito que me dé su nombre completo, su número de teléfono y su dirección. Y necesito que confíe en mí por las próximas 72 horas. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? Porque en 72 horas su vida va a cambiar, pero necesito que confíe en mí y que haga exactamente lo que le voy a pedir. No entiendo, señora. Guadalupe sonrió, una sonrisa misteriosa que transformó su rostro arrugado. Escribió. No necesita entender ahora. Solo necesita confiar. ¿Puede hacer eso?
Mateo la observó. En esos ojos grises vio algo que no podía explicar. No era engaño ni manipulación. Era algo más profundo. Propósito, determinación, y algo que casi parecía justicia. Sin saber por qué, escribió su nombre completo, su número de celular y la dirección del pequeño departamento de 2 cuartos, donde vivía con su madre y hermana, en la colonia Ferrocarril. Guadalupe tomó el cuaderno y arrancó cuidadosamente la página, doblándola y guardándola en su bolso. Luego escribió una nota final. Gracias, Mateo Ruiz. En 3 días todo será diferente. Mientras tanto, por favor no acepte ningún trabajo. No importa qué tan desesperado esté. Espere mi llamada. ¿Me lo promete? Señora, no puedo prometerle eso. Mi familia necesita... Confíe en mí, escribió con letra aún más firme. Solo 72 horas. Si al final de esas 72 horas su situación no ha mejorado, entonces haga lo que crea mejor. Pero por favor, deme esas 72 horas. Mateo no sabía por qué, pero asintió. Está bien, señora, 72 horas. Guadalupe sonrió ampliamente. Tomó su mano una vez más y la apretó con fuerza sorprendente para alguien de su edad. Luego subió a su Malibú, arrancó el motor que ahora funcionaba perfectamente y con un último saludo de su mano, se alejó. Mateo la vio partir, el Chevrolet beige desapareciendo en el tráfico de Guadalajara. Se quedó parado en la calle, bajo el sol implacable, sin trabajo, sin futuro claro, pero con una extraña sensación de que acababa de experimentar algo importante. Detrás de él, la puerta del taller El Tornillo de Oro se abrió. Era don Fermín, cargando una caja pequeña. «Mateo», dijo el viejo mecánico con voz suave. «Recogí tus herramientas personales, tu caja de herramientas, tus manuales, las fotos de tu abuelo que tenías en tu locker». Mateo tomó la caja, sintiendo el peso de su vida laboral de los últimos 4 años, reducida a unos pocos objetos. «Gracias, don Fermín. Ese cabrón de Ramiro ya está haciendo llamadas», continuó don Fermín tristemente. «Lo escuché en su oficina. Está llamando a todos los talleres que conoce, hablando mal de ti». Lo imaginaba. «Mateo», don Fermín puso una mano en su hombro. «Hiciste lo correcto. No lo dudes nunca. Tu abuelo estaría orgulloso». «Gracias, don Fermín. Eso significa mucho». El viejo mecánico asintió y regresó al taller. Mateo se quedó solo en la calle, cargando su caja de herramientas, sin saber que acababa de iniciar una cuenta regresiva. 72 horas. 3 días para que todo cambiara. 3 días para que la justicia, lenta pero implacable, finalmente llegara. La primera noche fue la más difícil. Mateo llegó a su departamento con la caja de herramientas y el peso de la realidad aplastándolo. Su madre, doña Clemencia, lo recibió con su sonrisa cansada, sin saber aún lo que había pasado. Lupita estudiaba en la mesa del comedor, rodeada de libros. «¿Cómo te fue hoy, mijo?», preguntó su madre. Mateo no pudo mentirles. Les contó todo: la anciana sorda, don Ramiro, el despido, las amenazas. Esperaba lágrimas, reproches, pánico. Pero su madre simplemente se acercó y lo abrazó. «Hiciste lo que tu abuelo te enseñó», dijo con voz firme. «El dinero se recupera. La dignidad, una vez perdida, nunca vuelve». Esa noche, Mateo intentó dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos veía las cuentas pendientes. Las medicinas de su madre que costarían 800 pesos la próxima semana. La colegiatura de Lupita. Sus ahorros, 2.400 pesos. Suficiente para 2 semanas. Quizás 3 si comían frijoles y arroz todos los días. El segundo día, Mateo recorrió 11 talleres. En cada uno, la historia fue la misma. «¿Mateo Ruiz? Ah, sí. Don Ramiro Mendoza nos llamó. Dice que eres problemático. Lo siento, pero no tenemos vacantes». «Ramiro es amigo mío desde hace 20 años. No puedo contratarte, muchacho. Entiende mi posición. Escuché que le faltaste al respeto a tu jefe. Aquí valoramos la lealtad». Cada rechazo era un puñetazo.
Para el mediodía del segundo día, Mateo sentía la desesperación mordiéndole el estómago. Pensó en llamar a la anciana, en preguntarle qué plan tenía, pero se detuvo. Le había prometido 72 horas de confianza. En el taller El Tornillo de Oro, don Ramiro celebraba. ¿Vieron lo que pasa con los santitos?, gritaba a sus mecánicos. Mateo está acabado, nadie lo va a contratar. Así aprenden a respetarme. El tercer día, Mateo tocó fondo. No tenía más talleres que visitar. Su teléfono no sonaba. Su madre necesitaba sus medicinas en 2 días, y él tenía exactamente 1.800 pesos, después de comprar comida. A las 4 de la tarde, su celular finalmente sonó. Número desconocido. ¿Señor Mateo Ruiz? La voz era profesional, femenina. Habla Mónica Estrada, asistente ejecutiva de Grupo Automotriz Montes. La señora Guadalupe Sánchez Montes solicita su presencia mañana a las 10 a.m. en nuestras oficinas centrales. Mateo casi dejó caer el teléfono. ¿Grupo Automotriz Montes? No entiendo, yo... La señora Guadalupe lo explicará todo mañana. Le envío la dirección por mensaje. Puntualidad, por favor. Esto es muy importante. La llamada terminó. Mateo se quedó mirando su teléfono, confundido. ¿Grupo Automotriz Montes? ¿La cadena de talleres más grande de Jalisco? ¿Por qué querrían verlo? Entonces cayó en cuenta. La anciana. Se llamaba Guadalupe. ¿Podría ser? No, imposible. Era solo una coincidencia. ¿O no? A las 9:45 a.m. del cuarto día, Mateo estaba frente al edificio de cristal de 5 pisos que albergaba las oficinas centrales de Grupo Automotriz Montes. Vestía su única camisa limpia, pantalones planchados por su madre, zapatos viejos pero lustrados. La recepcionista lo esperaba. «Señor Ruiz, por aquí, por favor». Lo guió hasta un elevador, luego por un pasillo elegante con fotos de talleres mecánicos en las paredes. Fotos de décadas de historia. Y en el centro, una fotografía grande. Una mujer joven en overol, sonriendo junto a un Chevrolet Malibu Beige del 1985. La misma mujer, los mismos ojos grises, 40 años más joven, pero inconfundible. Mateo sintió que sus piernas flaqueaban. La puerta de la oficina principal se abrió. Y ahí estaba ella, Guadalupe Sánchez Montes, pero ahora vestida con un traje elegante, su cabello blanco perfectamente peinado, perlas discretas en sus orejas. No la anciana humilde de ropa gastada, la empresaria, la leyenda. Mateo, señó con sus manos sonriendo. Gracias por confiar en mí. Mateo tartamudeó. Usted es... Guadalupe escribió en un cuaderno nuevo, de cuero fino. Sí, soy la dueña de Grupo Automotriz Montes, 47 talleres en Jalisco. Y tú acabas de pasar la prueba más importante que aplico a cualquier mecánico. ¿Prueba? Visito talleres de incógnito cada mes, vestida humildemente, pretendiendo ser sorda y pobre. Quiero ver cómo tratan a la gente vulnerable. En 3 años, solo 4 personas han pasado mi prueba. Tú eres la quinta. Mateo se sentó, mareado por la revelación. Guadalupe continuó escribiendo. Investigué todo sobre ti en estos 3 días. Hablé con don Fermín, con tus vecinos, con tus antiguos profesores. Todos dicen lo mismo. Eres como tu abuelo, honesto hasta la médula. Señora Guadalupe, yo también investigué a Ramiro Mendoza. ¿Sabías que su taller tiene 47 demandas por fraude? ¿Que ha estafado a ancianos, mujeres solas, personas con discapacidad durante años? Sus contactos lo protegen, pero ya no más. Guadalupe sacó un documento. Esta mañana, inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor visitaron el Tornillo de Oro. Encontraron evidencia de fraude sistemático. Ramiro Mendoza enfrenta cargos criminales y una multa de 2 millones de pesos. Su licencia será revocada. Mateo no podía creer lo que escuchaba. Y ahora, escribió Guadalupe, quiero ofrecerte algo. No caridad, una oportunidad ganada con tu carácter.
Deslizó un sobre grueso hacia él. Mateo lo abrió con manos temblorosas. Era un contrato. Gerente general del nuevo taller Montes especializado en restauración. Salario, 35.000 pesos mensuales. Bonos por desempeño. Seguro médico completo para tu familia. Beca universitaria completa para Lupita. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. Y esto, añadió Guadalupe, deslizando otro documento, es la escritura del taller El Tornillo de Oro. Lo compré esta mañana en remate judicial. Será renovado completamente. Tú elegirás al equipo. Primer requisito, contratar a don Fermín como subdirector. Mateo sollozaba abiertamente ahora. Señora, yo no merezco. Guadalupe tomó sus manos. Señó lentamente. Sí mereces, por ser quien eres, por honrar a tu abuelo, por demostrar que el honor todavía existe. El taller Monterruiz, el nuevo nombre, abrió sus puertas con una filosofía clara. Respeto, honestidad, excelencia. Mateo contrató a 15 mecánicos, incluyendo 3 personas sordas. Don Fermín dirigía el entrenamiento. Lupita había comenzado la universidad con beca completa. Doña Clemencia tenía todas sus medicinas. Y en la pared principal, una fotografía. Esteban Ruiz junto a su nieto Mateo, ambos con las manos manchadas de grasa, ambos sonriendo. Don Ramiro Mendoza perdió todo. Su taller cerrado, su reputación destruida, sus amigos desaparecidos. 6 meses después, fue visto trabajando como lavador de autos en un taller pequeño, ganando salario mínimo. La justicia había llegado. Guadalupe visitaba el taller cada semana, siempre en su Malibú del 85, y cada vez Mateo lo revisaba personalmente, sin cobrar un peso, porque algunos favores nunca se pagan con dinero. Se pagan con gratitud eterna. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte y ver las otras historias en pantalla. Porque en un mundo donde parece que los malos siempre ganan, historias como esta nos recuerdan que la dignidad, la bondad y el honor todavía tienen valor. Y a veces, solo a veces, las personas buenas sí reciben lo que merecen.